Hola, soy Lorena, ayudante de Farmacología 1 de la Cátedra 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar un poco de la atropina y la escopolamina, dos fármacos antimuscarínicos o anticolinérgicos si quieren. Vamos a ver que la atropina es la droga patrón de esta clase de fármacos. Vamos a mencionar otros, pero el enfoque de la clase de hoy son la atropina y la escopolamina. Objetivos de esta clase. Primero es importante repasar, ¿sí?, el sistema nervioso autónomo. Es algo que ya venimos estudiando en fisiología, pero para entender bien cómo actúan los antagonistas muscarínicos, vamos a repasar un poco del sistema nervioso autónomo. Vamos a conocer los distintos antagonistas muscarínicos y después estudiar específicamente la farmacocinética y farmacodinámica de dos fármacos, la atropina y la escopolamina. Vamos a conocer el uso terapéutico de esas drogas, los efectos adversos y contraindicaciones. Bien, el sistema nervioso ya sabemos que está dividido en central y periférico. En la clase de hoy vamos a enfocarnos en el sistema nervioso periférico, más específicamente el autónomo. ¿Sí? El periférico está dividido en somático y autónomo. Y este por su vez está dividido en simpático y parasimpático. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿sí? Es la división del sistema nervioso que no controlamos nosotros. Bien, ¿por qué es importante el sistema nervioso autónomo? Yo podría quedarme acá hablando la lista gigante de motivos para estudiarlo, pero quiero enfocar en un ejemplo clásico, ¿sí?, que es el reflejo de lucha-huida, fight or flight. Por ejemplo, en una situación de peligro como esta de la imagen que vemos, en la cual el hombre está tratando de huir de un incendio, vemos un esquema del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, simpático y parasimpático. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos ante una situación de peligro, nuestro sistema nervioso autónomo nos prepara nuestro cuerpo para huir de la situación de peligro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo simpático, la división simpática, va a predominar, ¿sí?, porque está tratando de preparar el cuerpo para huir de esa situación. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Por ejemplo, en esta situación de peligro específica de la imagen. Vemos que hay palidez, ¿sí? Eso ocurre a causa de un menor flujo sanguíneo en la piel, porque si estamos tratando de huir, vamos a salir corriendo de ahí, a depender de la situación, y necesitamos de mayor flujo sanguíneo en los miembros inferiores. Nuestros músculos van a necesitar mayor flujo sanguíneo.
experimentamos taquicardia por la misma razón, ¿sí? Vamos a bombear más sangre, más, más rápido. Eh, Hay sudoración localizada, hay dilatación de las pupilas, ¿sí? Para tratar de ver el camino que tenemos adelante y para ayudar al momento de salir de ahí, de la situación de peligro. Hay contracción de esfínteres, por ejemplo. Eh, el reflejo de micción, por ejemplo, va a estar, eh, se va a antagonizar, ¿sí? Y todo esto pasa por la acción del sistema nervioso simpático, ¿sí? Bueno, hay otros efectos que podemos ver, pero básicamente, a modo de resumen, eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? En este momento de peligro. Eh, ¿Y cómo es eso? En el momento de peligro o de estrés, eh, recién dije que el sistema, la división simpática, va a predominar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el parasimpático en esos momentos deja de funcionar. No, veamos la situación, ¿sí? Ese mecanismo como un balancín, ¿sí? En esta situación el sistema nervioso autónomo simpático predomina sobre el parasimpático. A depender de la situación, uno predomina sobre el otro, pero no es que deja de actuar, ¿sí? Lo mismo cuando tratamos de relajar, cuando el cuerpo empieza a relajar después de la situación de peligro, ¿sí? Eh, el parasimpático en ese momento va a predominar sobre el simpático. Entonces sería como un balancín, ¿sí? Las dos divisiones siempre están, pero a depender de la situación, eh, deja de haber el equilibrio, ¿sí? Uno va a predominar sobre el otro. Y lo mismo ocurre cuando administramos ciertos fármacos. Ya vamos a ver por qué, cómo es eso. Para esta clase nos enfocamos en el sistema nervioso parasimpático, eh, porque nos va a servir para entender cómo actúan los antimuscarínicos. Así que no vamos a hablar específicamente del sistema nervioso simpático. Así que nos limitamos al parasimpático por ahora. Bueno, está compuesto por neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Las preganglionares tienen fibras largas y las postganglionares van a tener fibras más cortas, ¿sí? Las neuronas preganglionares salen del sistema nervioso central, más específicamente de los nervios craneales, los pares 3, 7, 9 y 10, que serían oculomotor, facial, glosofaringeo y el nervio vago. También salen fibras de segmentos de la médula espinal, que serían los segmentos de S2 a S4, que debería verse acá en la imagen, pero se cortó. Las neuronas postganglionares salen de los ganglios autonómicos y van a inervar los diferentes órganos. Como vemos acá en la imagen, algunos ejemplos.
Bien, vamos a ver un poco más, con un poco más de detalles, cómo serían las sinapsis a nivel del sistema nervioso parasimpático. Recién dije que la neurona preganglionar sale del sistema nervioso central, va en dirección al ganglio autonómico y hace sinapsis con la neurona postganglionar. Obviamente, como ya sabemos, en la sinapsis, una de las estructuras, de los componentes sería un neurotransmisor y un receptor. En la primera sinapsis a nivel del ganglio autonómico, el receptor característico sería la acetilcolina, que va a unirse al receptor nicotínico, que es de tipo ionotrópico. Posteriormente, está la sinapsis entre la neurona postganglionar y el órgano. ¿Sí? A este nivel, la acetilcolina va a unirse a un receptor muscarínico que es de tipo metabotrópico. ¿Qué concluimos? El neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina. Lo que sabemos también es que hay diversas terminaciones de acción para los neurotransmisores. En este caso, hablamos de la acetilcolinesterasa, que va a metabolizar la acetilcolina en la brecha sináptica, terminando su acción. Eso es importante porque posteriormente, incluso cuando estudiamos otras clases de fármacos como los anticolinesterásicos, vamos a ver que es importante saber cuál es el rol de la acetilcolinesterasa. Así que cuando la acetilcolinesterasa actúa, es una enzima que actúa sobre la acetilcolina, en realidad estamos hablando de una disminución de la acetilcolina en la brecha sináptica. ¿Sí? Y este dato, tiene importancia clínica, que ya vamos a ver cuál es. Receptores muscarínicos. Tenemos 5 tipos, ¿sí?, de receptores muscarínicos, pero para esta clase nos interesa solamente 3, el M1, M2 y M3. En esta tabla vemos que hay diferentes localizaciones, ¿sí? Los receptores muscarínicos están distribuidos en diferentes órganos, M2 y M3, a nivel de la vejiga y tracto gastrointestinal. En las glándulas salivares vemos que están M1 y M3, a nivel del corazón los 3 tipos, y a nivel del sistema nervioso central y los ojos también están los 3 tipos de receptores. Esa sería la distribución, ¿sí?, de los receptores muscarínicos. Respecto a la acción parasimpática, ¿cuáles son los efectos que vemos cuando se ejerce la función parasimpática? Acá están solamente algunas imágenes, ¿sí?, pero hay muchos otros órganos y tejidos donde actúa el sistema nervioso parasimpático, obviamente, ¿sí? A nivel gastrointestinal vamos a ver un incremento de la secreción, de las secreciones gástricas, ¿sí?, y también los movimientos peristálticos. A nivel del aparato cardiovascular también vamos a ver que hay una disminución de la frecuencia cardíaca. A nivel del aparato urinario
se estimula, ¿sí?, el reflejo de la emisión. A nivel de los ojos, a nivel ocular, vemos que vemos una miosis, ¿sí?, y secreciones glandulares, ¿sí?, a nivel de las distintas glándulas que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Obviamente tenemos también acción a nivel pulmonar, provoca broncoconstricción, y todo esto es contrario a lo que vemos en la acción simpática. ¿Sí? En la acción simpática vemos que hay disminución de las secreciones glandulares, vemos una midriasis, eh, aumento de la frecuencia cardíaca, todo lo que serían los movimientos peristálticos, ¿sí?, a nivel gastrointestinal, y secreciones gástricas también están disminuidas. Entonces, vamos a ver todo lo contrario de los efectos que vemos en la acción simpática, ¿sí? Entonces, ya que sabemos cómo actúa el sistema nervioso parasimpático, ¿cuáles serían los efectos de los antimuscarínicos? Obviamente, si estamos bloqueando los receptores muscarínicos, lo que vamos a ver es un bloqueo de la acción parasimpática, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver efectos simpático-miméticos, o sea, efectos más que corresponden, ¿sí?, a la acción simpática, porque bloqueamos los receptores muscarínicos, los receptores a nivel de lo que sería el sistema nervioso parasimpático. Entonces no vamos a ver los efectos que recién estuvimos hablando, ¿sí? ¿Cuáles son los antimuscarínicos? Como dije al principio de la clase, tenemos varios. Son alcaloides naturales y sus derivados, semisintéticos y sintéticos. Es importante saber la diferencia entre ellos porque tiene importancia a nivel clínico, a nivel de la clínica, ¿sí? Acá en la tabla vemos que tienen estructura química terciaria y cuaternaria. Algunos tienen una estructura y otros tienen otra estructura, ¿sí? Los dos fármacos que a nosotros nos interesan hoy serían la atropina y la escopolamina, que tienen estructura química terciaria. ¿Cuál es la importancia? La estructura terciaria hace posible que el fármaco atraviese la membrana, la barrera hematoencefálica con facilidad. O sea que esos fármacos, la atropina, la escopolamina, cuando administrados, pueden generar efectos a nivel del sistema nervioso central, incluso efectos adversos, ¿sí? Acá en los sintéticos vemos el bromuro de metilomatropina y el bromuro de metilescopolamina. ¿Cuál es la diferencia entre los alcaloides naturales y sus derivados sintéticos? El tema es que van a diferir en la duración de acción y en la distribución. Como recién dije, los terciarios van a atravesar la barrera hematoencefálica con mucha facilidad y los cuaternarios no. Entonces, los derivados van a permitir que hayan acciones y efectos más localizados, más bien localizados, y no tan generalizados como
a punto de generar efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, el bromuro de metilomatropina es un derivado que vamos a ver que antes se utilizaba para tratar la úlcera péptica, ¿sí? Hoy en día eh, se combina, por ejemplo, con la hidrocodona para tratar lo que serían, para actuar como un antitusivo, ¿sí? Y el bromuro de metilescopolamina se combina, ¿sí?, con otras drogas para aliviar los síntomas de rinitis, sinusitis y resfriado común también. Eh, También hay pastillas de bromuro de metilescopolamina que sirven como antiespasmódicos, ¿sí?, para tratar los espasmos dolorosos. Respecto a la estructura química, que es más de lo que recién estuvimos hablando, eh, la estructura química lo que va a blindar es información acerca de la farmacocinética y localizar la acción en determinados órganos o no, ¿sí? Va a depender de la estructura química. Entonces la atropina y la escopolamina son de estructura terciaria, por lo que vamos a ver efectos a nivel del sistema nervioso central, porque atraviesa barrera hematoencefálica, y a nivel gastrointestinal. Como vemos acá en la imagen, los órganos destacados. La farmacocinética. Los parámetros farmacocinéticos de la escopolamina sería, respecto a la absorción, vemos que tiene buena absorción a nivel gastrointestinal, ¿sí? Sería la vía oral, la vía transdérmica, que ya vamos a ver un ejemplo, subcutánea e intravenosa. Respecto a la distribución, la unión a las proteínas plasmáticas sería de 30% y la vida media, por ejemplo, en los parches transdérmicos, puede llegar a 10 horas, o mejor dicho, 9 horas y media. En las otras vías vemos que llega a 70 minutos y eso varía, ¿sí? De una vía a otra puede ser de 1 hora, hora y media. Y el metabolismo es hepático. Respecto a la excreción, unos 2,6% se excretan a través de la orina sin metabolizar. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí?, de fármacos. El Scopo Care sería un ejemplo del derivado de escopolamina que recién vimos en la tabla, que va a tratar de espasmos dolorosos, ¿sí? Actúa como un antiespasmódico. Y como es de estructura cuaternaria, obviamente vamos a ver una acción más localizada, ¿sí?, a nivel gastrointestinal. No llegamos a ver tantos efectos a nivel del sistema nervioso central. En la otra imagen vemos los parches transdérmicos, ¿sí? Suelen tener 1,5 miligramos de escopolamina que tienen una acción, llegan a tener una acción de hasta 72 horas, 3 días, ¿sí? Y básicamente se utiliza para tratar la cinetosis. La cinetosis básicamente es las náuseas por movimiento, ¿sí?, que ocurre cuando estamos viajando en tren, en un crucero, por ejemplo, en avión, ¿sí? Es más común en niños
mujeres embarazadas y eh, personas que están bajo administración de diferentes medicamentos. No es común observar efectos tóxicos, sí, efectos adversos en pacientes que usan los parches transdérmicos, pero puede ocurrir. La manera, el sitio de administración puede ser a nivel del abdomen o en la región mastoide posauricular, ¿sí? Eh, es más común a nivel de la región posauricular porque se absorbe mejor ahí. Los parámetros farmacocinéticos de la atropina. Respecto a la absorción, se absorbe bien a nivel oral, sí, por la vía oral, a nivel de gastrointestinal, subcutánea, intravenosa e intramuscular. La distribución, la unión a proteínas plasmáticas sería de entre 14 y 22% y tiene una vida media de 4 horas en los adultos. El metabolismo es hepático y la excreción, ¿sí? A nivel renal se excreta a nivel de la orina unos 13 a 50% sin cambios. Respecto a la farmacodinamia, la atropina y la escopolamina van a producir un bloqueo competitivo, ¿sí? Acá tenemos un gráfico que ilustra bien ese bloqueo, ¿sí? Acá vemos cómo se desplaza la curva hacia la derecha, porque a medida que vamos agregando atropina, incrementamos también la concentración de acetilcolina necesaria para llegar a la misma respuesta máxima, ¿sí? Acá dice atropina, pero la escopolamina es lo mismo. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que en un bloqueo competitivo, si aumentamos la concentración de acetilcolina, podemos revertir lo que sería este bloqueo, ¿sí? En la práctica no es tan así, ¿sí? Podemos ver un bloqueo no competitivo. Es como si fuera un bloqueo no competitivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un paciente con sobredosis de escopolamina, no podemos esperar que el cuerpo sea capaz de revertir tan solo sintetizando, ¿sí? Produciendo acetilcolina, ¿sí? Esto porque llega a un punto, ¿sí?, que el cuerpo no alcanza la cantidad de acetilcolina para revertir el bloqueo, ¿sí?, para desplazar la escopolamina. Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es administrar fármacos, por ejemplo, que van a aumentar la concentración de acetilcolina en la brecha sináptica, ¿sí? Un ejemplo serían los anticolinesterásicos, ¿sí?, que van a bloquear la acetilcolinesterasa, lo que va a impedir que la misma metabolice la acetilcolina, y eso va a hacer que aumente la concentración de acetilcolina en la brecha sináptica y de esa manera podemos desplazar, ¿sí?, los antimuscarínicos. Así que a nivel clínico, ¿sí?, en la práctica es un poco distinto, ¿sí?, de lo que vemos en la teoría. Bien, la atropina y las dosis que podemos administrar, ¿sí? No, respecto a los efectos no es lo mismo
administrar 0,5 miligramos de atropina que 1 miligramo. ¿Sí? Acá en el gráfico vemos, por ejemplo, que cuando administramos 0,5 miligramos de atropina, vamos a observar xerostomía, ¿sí? La sequedad bucal y menor sudoración. Lo que no está acá en el gráfico, pero que también ocurre, es una bradicardia transitoria. ¿Sí? Esto ocurre porque se bloquean los receptores M1 a nivel del nódulo SA, que ahí se inhibe la liberación de la acetilcolina. Así que vamos a experimentar una bradicardia. Cuando se administra 1 miligramo, vamos a ver una intensificación de los efectos antes mencionados, sed, y también un aumento en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca. Cuando administramos 2 miligramos, hay incremento de los efectos antes mencionados, taquicardia y visión borrosa. O sea, a los 2 miligramos hay taquicardia y a 0,5 miligramos hay una bradicardia transitoria. Eso ocurre porque la atropina bloquea M2, ¿sí? Y eso va a antagonizar el tono vagal, el tono parasimpático a nivel del corazón. A los 5 miligramos ya observamos más efectos y un incremento en los efectos antes mencionados. Así que hay retención urinaria, piel seca y caliente, fatiga, ¿sí? Y eso de la piel seca y caliente ya vamos a ver la importancia que tiene, ¿sí? Cuando llegamos a esa dosis. 10 miligramos ya sería una dosis peligrosa, bastante tóxica, ¿sí? Que puede llegar a delirio, alucinaciones y coma, y también la muerte, ¿sí? El uso terapéutico. La atropina es utilizada en la bradicardia sintomática aguda, como por ejemplo en el bloqueo AB, intoxicación por órganos fosforados, pesticidas, y como una medicación preanestésica para evitar reacciones asociadas a la intubación traqueal. Respecto a la intoxicación por órganos fosforados, eso es lo que tienen es que son muy lipofílicos, ¿sí? Por lo que atraviesan la barrera cutánea con mucha facilidad. Por lo que la intoxicación por órganos fosforados es muy común entre personas que trabajan en haciendas o agricultores, ¿sí? O personas que trabajan en jardín, porque utilizan muchas veces pesticidas, ¿sí? Por lo que pueden llegar a sufrir una intoxicación. ¿Qué hacen los órganos fosforados en el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo es la farmacodinámica? Pasa que los órganos fosforados son anticolinesterásicos. Van a bloquear la acetilcolinesterasa. Y pensando con la lógica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si bloqueamos la acetilcolinesterasa? Va a aumentar la concentración de acetilcolina en la brecha sináptica, por lo que vamos a ver un aumento en la acción parasimpática en este paciente, ¿sí? Sudoración, incontinencia urinaria, incontinencia también de las heces, ¿sí? Miosis,
otros efectos a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto nos conviene utilizar la atropina, ¿sí? Nos conviene utilizar la atropina porque va a bloquear los receptores muscarínicos, por lo que revierte la acción excesiva de la acetilcolina. Obviamente, la atropina no es el único fármaco, podemos utilizar también y debemos, por lo menos en las primeras 12 horas de intoxicación, las oximas. Un ejemplo es la pralidoxima, por lo que los fármacos utilizados, en resumen, para la intoxicación por órganos fosforados sería la atropina y la pralidoxima. En la bradicardia sintomática aguda es muy importante el tema de las dosis de atropina que recién vimos. Vimos que a bajas dosis hay una bradicardia transitoria, muy rápida, y a altas dosis vemos una taquicardia, lo que, por ejemplo, en un infarto tenemos que ser bastante estrictos porque la taquicardia puede terminar aumentando, ¿sí? Agravando el infarto por un tema de aumento en la demanda de oxígeno. ¿La atropina se utiliza en el examen de fondo de ojo? Es una pregunta lógica, sí, ya que al utilizar la atropina podríamos llegar a ver la midriasis, ¿sí? Hagamos un repaso acerca de la acción, ¿sí?, de la atropina o de otros antimuscarínicos a nivel ocular, ¿sí? Bien, vemos que hay dos músculos, ¿sí?, que están involucrados en el tema de la apertura pupilar. Está el músculo circular del iris y el músculo radial del iris, ¿sí? El músculo circular está inervado por la división parasimpática y el radial por la división simpática, por lo que cuando la división, el sistema nervioso parasimpático actúa, vemos una miosis, y cuando el sistema nervioso simpático actúa, vemos una midriasis. Acá vemos una fórmula que es más que nada para entender, ¿sí? La apertura pupilar va a depender de la función noradrenérgica, que sería la función simpática, y la colinérgica, que sería la parasimpática. O sea, una vez más sería como el ejemplo del balancín. Cuando la función simpática predomina sobre la parasimpática, observamos una apertura pupilar más marcada, ¿sí? Pero cuando la función colinérgica, o sea, la función parasimpática predomina sobre la simpática, vemos la miosis. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿la atropina se utiliza en el examen de fondo de ojo? La respuesta es no, ¿sí? Aunque sí la atropina produce midriasis, no es utilizada como dilatador pupilar en la clínica porque el paciente presentaría visión borrosa de hasta 7 días, ¿sí? Así que en este caso se utiliza la tropicamida, ¿sí? Porque es un fármaco que tiene una duración de acción menor, ¿sí?
Bueno, respecto a los usos terapéuticos de la escopolamina, ya habíamos dicho, sí, que trata la cinetosis y también los derivados tratan los espasmos dolorosos, ¿sí? Sirven como antiespasmódicos. Los efectos adversos y las contraindicaciones de los antimuscarínicos en general. Los efectos adversos, obviamente, van a estar relacionados con los efectos que producen los antimuscarínicos. Entonces se puede observar en los pacientes efectos adversos como xerostomía, que sería la sequedad bucal, estreñimiento, visión borrosa, dispepsia y deterioro cognitivo. Con la escopolamina también se puede observar somnolencia, amnesia y fatiga. Respecto a las contraindicaciones, la hiperplasia prostática benigna, miastenia gravis y glaucoma de ángulo cerrado. La hiperplasia prostática benigna, el tema es que el paciente tiene la próstata agrandada, ¿sí? De mayor tamaño, por lo que va a presentar, ese paciente ya presenta dificultad con el tema de la micción, ¿sí? Por lo que no nos conviene utilizar un antimuscarínico para tratar, no sé, alguna otra enfermedad o condición que tenga el paciente, porque eso puede empeorar la cuestión de la micción, ¿sí? Dificultosa que tiene el paciente por el tema de la hiperplasia prostática. El glaucoma de ángulo cerrado, el tema es que cuando hay contracción en el músculo, ¿sí? Del iris, hay un bloqueo de lo que sería la reabsorción del humor acuoso, ¿sí? Por lo que eso puede terminar aumentando la presión intraocular y empeorando el cuadro de glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Así que en estos pacientes se tiene que administrar los antimuscarínicos con cuidado, ¿sí? Fiebre atropínica. Bueno, cuando hablé del tema de las diferentes dosis de la atropina, dije que se puede observar piel seca y caliente. ¿Por qué esto pasa? Si pensamos bien, uno de los efectos de bloquear la función parasimpática es que disminuimos la secreción de las glándulas, por lo que no tenemos, por ejemplo, tanta secreción a nivel de las glándulas sudoríparas, y eso dificulta la producción basal, ¿sí? Que ocurre en las glándulas sudoríparas para mantener nuestra temperatura corporal. Así que bloqueamos eso y lo que termina ocurriendo es un aumento de la temperatura, por lo que el paciente puede presentar fiebre atropínica. Eso se observa en la intoxicación por atropina, ¿sí? Y es frecuente en lactantes y niños pequeños. El tratamiento es por medios físicos, no es con paracetamol ni nada, ¿sí? Lo hacemos por medios físicos. Bien, acá les dejo, ¿sí? 2 casos clínicos retirados de MedBullets. Si quieren fijarse ahí la respuesta de los casos clínicos o estudiar otros, MedBullets es una página con casos clínicos basados en el examen de residencia de Estados Unidos. Así que con lo que estuvimos viendo en la clase, ustedes pueden contestar esas preguntas, ¿sí? Vean bien las imágenes
Ven acá la apertura pupilar del paciente y también las informaciones que son blindadas en el caso clínico. Acá está el segundo caso clínico. Por la imagen ustedes ya deben imaginar de qué se trata. Y acá terminamos la clase. ¿Sí? Les dejo la bibliografía recomendada, una página por si quieren estudiar más a fondo algunos otros aspectos de los fármacos que vimos en Drug Bank. Y les dejo estudios, ¿sí? Artículos científicos respecto a los efectos de la escopolamina a nivel cognitivo. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase y tengan un buen día.